Buenos días, yo soy Sergio Cárdenas y el día de hoy les voy a explicar el tercer tema de Calentando Días, que son los círculos. Entonces, aquí vamos a hacer un par de problemas, son 5, y aquí les estaré explicando un poquito de cómo son los círculos, cuáles son sus características, cuáles son las ecuaciones más importantes. Una disculpa si escuchan un par de perros, creo que son del vecino, de repente empiezan a ladrar. Trataré de que no pase, si no, vuelvo a grabar la grabación. Entonces, cuando empezamos, entonces tiene el primer ejercicio. Se tiene un círculo con un perímetro de 30 centímetros. Calcula el área de dicho círculo. Aquí, para resolver este problema, primero es necesario ver qué datos tenemos y qué información necesitamos. En este caso se nos pide que el área del círculo, y para dicho cálculo necesitamos dos cosas. El pi por el radio. Pi y el radio. Entonces, para calcular el área, primero necesitamos el radio. Entonces, por eso a lo mejor no es evidente cómo pasamos del perímetro al área. Pero mira, aquí del perímetro sabemos cómo llegar al radio con la ecuación. Perímetro es igual a pi por el diámetro. Conocemos el perímetro y pi es una constante matemática. Aquí ustedes lo pueden tomar como una aproximación de 3.14 o dentro de la mayoría de las calculadoras existe un botón dentro de la calculadora, tú nada más le picas y ya incluye una gran cantidad de dígitos para que no se los tengan que memorizar o estar escribiendo muchos dígitos. Pero esta constante matemática tiene la característica que tiene muchos decimales, tiene infinitos decimales. Entonces tomamos una aproximación porque nunca tendremos un valor exacto de pi. Entonces, teniendo esta constante, la despejamos diámetro, entonces dividimos 30 centímetros entre pi, que viene siendo 3.14 en su caso, y nos da aproximadamente 9.55 centímetros. Otra vez la palabra aproximadamente porque nunca podemos tener un valor exacto de pi. Entonces aquí tenemos el diámetro, pero nosotros queremos el radio por el hecho de que estamos buscando el área. Entonces, para encontrar el área, el radio a partir del diámetro, podemos dividir el diámetro entre 2, porque sabemos la fórmula 2 por el radio es igual a diámetro. Entonces, encontramos que el radio es aproximadamente 4.77 centímetros. Entonces, continuamos. Ya teniendo el radio, podemos calcular el área. Por eso, a lo mejor no fue evidente por qué pasamos del perímetro al radio si nosotros queremos esa área. Esto fue por el hecho de que nosotros no sabemos exactamente la ecuación de llegar al perímetro directo a área. O sea, está muy confusa, pero sí sabemos cómo pasar de perímetro a radio y de radio a área. Entonces, eso fue como que nuestra parada intermedia. Y aquí vemos que sustituyendo el radio que encontramos, que era 4.67 centímetros, aquí que no les haga ruido la coma en vez de un punto. Aquí está en notación europea. Una disculpa, simplemente es como nosotros estamos trabajando el documento. Pero sí, es exactamente igual. En Europa creo que usan la coma a veces y aquí pues en Norteamérica usamos un punto. Entonces tratan, solamente es un cambio así ligero. Si les hace mucho ruido, una disculpa, pero es como el formato que estamos trabajando ahorita. Pero sí, tomas 4.77 centímetros al cuadrado por pi, que otra vez es 3.14 más o menos. Multiplicamos todo y nos da que el área aproximadamente 71.72 centímetros cuadrados. Y es como tenemos el resultado. Siendo con el siguiente ejercicio, se nos dice, un círculo tiene un perímetro de 15 metros. ¿Cuál es el radio? Aquí nos damos cuenta que este ejercicio es idéntico al que hicimos antes, excepto con menos pasos. Sí, con menos pasos. Porque ahora no queremos encontrar el área, simplemente el radio, y pues eso ya lo sabemos. Podemos directamente del perímetro pasarnos al diámetro, que es mediante esta formulita. Perímetro es igual a pi por el diámetro. Tenemos 15 metros, despejamos diámetro, pasando pi a la derecha, multiplicando, pasa dividiendo. Digamos que 15 metros entre pi es aproximadamente 4.77 metros. Entonces, ya teniendo el diámetro, o sea, usamos la formulita, 2 por radio es igual a diámetro, despejamos radio, que es lo que nos está pidiendo. Aquí en la imagen podemos ver radio. El diámetro sería el doble de esto. Es que pasa por el centro del círculo y toca ambos extremos del círculo. Entonces, en este caso, el diámetro se nos dio un valor de 4.77 metros. Y al dividir entre 2, obtenemos el radio, que es 2.39 metros. Aquí estamos usando dos decimales. En la calculadora, si ustedes lo meten, o si los tratan de hacer a mano, que a lo mejor es más tedioso, les va a dar muchos decimales. O sea, a lo mejor van a ser, aquí a lo mejor en este caso no, porque es una edición entre dos,
pero sí cuando están usando pi o esos, van a ser muchos decimales. Aquí podemos redondearlos y solamente usar 2, sin problema alguno. Y no veremos que los resultados van a ser muy diferentes. Entonces por eso podemos usar la palabra ahí un poco con cuidado, que es aproximadamente 2.39 metros el radio. Entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Ahora se nos dice, se quiere saber cuál es el perímetro de un círculo, sabiendo que una cuarta parte del radio tiene un valor de 2 metros. Entonces aquí no nos están dando el radio completo. Una cuarta parte del radio es 2 metros. Y aquí podemos ver en la imagen cómo se representa. Aquí generalmente el radio empezaría del centro y llegaría hasta pues, la circunferencia. Pero aquí no, solamente es un cuarto. Entonces, para encontrar el completo, aquí vamos con esta fórmula. Si tenemos un cuarto del radio, aquí tenemos un 1 imaginario. Aquí ponemos un 1, un cuarto de radio es igual a 2 metros. Simplemente despejamos el 4, que aquí está dividiendo, pasa multiplicando, y encontramos que el radio es de 8 metros. Entonces ya teniendo el radio, es fácil encontrar el perímetro, porque nosotros, recordando la ecuación que usamos en ejercicio 1 y en ejercicio 2, pi por diámetro es el perímetro, pero nosotros necesitamos el diámetro. Entonces, teniendo ya el radio, lo multiplicamos por 2 y encontramos el diámetro, que encontramos que es 16 metros. Y ya, pues usamos la ecuación que tanto nos gusta, que es pi por diámetro. Otra vez, pi, úsenlo 3.14, entonces 3.14 por 16 metros, nos da un total de 50.27 metros. Es lo que tenemos. Entonces sí, aquí ahora lo que se diferencia del ejercicio 2 es que empezamos primero del radio, bueno, con una fracción del radio, y después llegamos al perímetro. Entonces es bueno tratar de hacer para reforzar, hacer los problemas al revés. Primero de perímetro a radio, después de radio a perímetro. O también empezamos primero de perímetro a área. Ahora sería alguno para reforzar, sería de área a perímetro. Pero sí, esta es como la manera de reforzar estos temas. Práctica, práctica. Entonces tenemos el cuarto ejercicio. Necesitamos una nueva ecuación. Y esta va a ser muy importante para conseguir partes del arco, que es lo que llamamos la circunferencia o el círculo. Esta longitud de arco nos va a brindar un par de problemas por el simple hecho que vamos a tener que usar unidades que no conocemos. Pero bueno, me estoy adelantando. Entonces, de un círculo de radio 2m, entonces ya conocemos el radio, calcular la longitud de arco de un ángulo de 30 grados. 30 grados debería ser algo muy familiar a ustedes. 30 grados pues es rotar poquito de un círculo. Aquí estamos viendo la representación física, aquí en el diagrama, que es 30 grados. Entonces nosotros queremos ver cuánto mide este cachito en rojo. Entonces, con la manera que conseguimos esto es con esta fórmula, donde L representa la longitud de arco, R es el radio y Z, esta es una letra griega, nos representa el ángulo de radianes. Es como un cero, pero con una rayita que lo divide en dos. Es una letra griega, Z, y ojalá la hayan visto, y si no, se las presento. Es como cualquier otra letra, o sea, solamente la tomamos como incógnita. Entonces aquí vamos a transformar el ángulo de grados a radianes, por el hecho de que esta fórmula solo funciona en radianes, y radianes es un diferente método para medir ángulos, pero es exactamente igual que los grados, simplemente que no es muy usado fuera de la matemática. Pero aquí los vamos a usar por el simple hecho de que esta formulita nos da exactamente lo que queremos. Pero primero tenemos que pasar los ángulos que nos dan, que está en grados, a radianes. Entonces aquí, si recuerdan al tema anterior, el factor de conversión entre ángulos y radianes es 180 por cada, mira, aquí viene abajo. Se multiplica en grados por pi y se divide entre 180 grados, por el hecho de que pi radianes es igual a 180 grados. Entonces aquí no estamos haciendo nomás multiplicando porque sí. Lo que estamos haciendo es una conversión de unidades. Estamos pasando de grados. Si se ven aquí ángulo en radianes, ángulo en grados. Se toma 30 grados por pi entre 180 grados y aquí se cancelan las unidades. Y eso es muy importante porque aquí nos están dando ya en radianes. Aquí no vemos ninguna unidad, pero como sabemos que se trata de grados, sabemos que esto está en radianes. Y obtenemos aquí
es muy importante dejar el pi solo, porque si lo tratamos de expandir, simplemente se están rompiendo la cabeza cuando no necesitamos. Así nos dejamos pi entre 6 y ya, tenemos este ángulo. Y es muy común decir, no, pues pi medio grados, pi grados, pi sexto grados, pi entre 6 grados. Entonces sí, no desarrollo en el pi en este caso, cuando se trata de radianes. Ya en diferentes ocasiones a lo mejor será una mejor idea, pero en esta ocasión cuando se trata de ángulos radianes, así déjenlo. Entonces convertimos de grados a radianes y ya podemos usar esta reglita. Vemos que en la longitud del arco, que es lo que queremos, el cachito rojo, es igual a radio por el ángulo en radianes. Entonces 2 metros por pi entre 6. Ahora sí hacemos el cálculo. Bueno, aquí se nos cancela 2 por entre 6, se simplifica a pi entre 3. Y esto ya para tener una cantidad así, pues decir, ¿cuánto mide la longitud de arco? Pues ya como se está tanto de longitud, ya no tiene sentido de hablar en pi, en términos de pi. Pi solo se usa en términos de grados, cuando está hablando de grados. Entonces ya dividimos pi entre 3, nos da que aproximadamente es 1.047 metros. Y ya, así es como lo obtenemos. Sí, definitivamente esta fórmula les va a tomar tiempo. A mí me tomó mucho tiempo en entender los radianes, pero simplemente es como usar grados, solamente que pues, tiene diferentes nombres y tiene diferentes cantidades. Pero sí, em, no se estresen por esta fórmula, les va a tomar tiempo, pero no es algo imposible de entender. Mira, aquí vamos a empezar con otro ejercicio para que esto se sienta un poquito más natural. Empezamos con lo mismo, pero ahora se nos da la longitud de arco y se nos pide el ángulo. También se nos da el radio. Aquí el radio de 6 metros, longitud de arco de 4.712 metros. Y esto lo podemos encontrar con la ecuación que acabamos de usar. Vemos que despejando el ángulo, que es lo que queremos, es la longitud del arco, perdón, entre el radio. Aquí pones 4.712 metros entre 6 metros, se nos cancela las unidades y nos da 0.7853. Vemos como nos falta unidades y estamos hablando de ángulos, sabemos que es radianes. Entonces, pero el resultado que obtuvimos está en radianes y el problema nos pide en grados. Aquí, si no, aquí una disculpa, me salté. En un círculo se nos pide el ángulo en grados. Entonces, aquí ya obtenemos el ángulo en radianes. Ahora lo pasamos a grados con ayuda del factor de conversión. Factor de conversión es 180 grados entre pi. Eso lo multiplicamos, o sea, multiplicamos el ángulo en radianes por 180 grados entre pi. Vemos que no se nos cancela nada. Esto es importante porque generalmente le estaríamos esperando que se nos cancele algo. Pero por el hecho de que los radianes no se representan con una unidad específicamente, aquí no se cancela nada y solamente se mantiene el grado, el símbolo de grados. Aquí vemos que se mantiene, está en 180, 180, y a multiplicarse como que se lo pasa, por el simple hecho de que no tiene ninguna unidad para empezar. Entonces, obtenemos que al final tenemos un ángulo de 45 grados. Y así es como obtenemos. Recuerden otra vez, es una fórmula que les va a tener tiempo a entender, pero la cambio entre ángulos en grados y ángulo en radianes no solamente es una conversión. Si se les está dificultando, piénselo como kilos y libras. Simplemente estás pasando de un sistema de medir a otro sistema de medir. Espero les haya ayudado este tema. Espero los ejercicios hayan sido no muy difíciles y les deseo mucha suerte en sus siguientes trabajos.